Bueno, permítanme orar antes de comenzar con la exposición de la palabra del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno y porque tú, Señor, nos has permitido llegar hasta este lugar. Te pedimos que tú uses la predicación de tu palabra, Señor, para instruirnos, para corregirnos y para formarnos a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Él te lo pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos forme, Señor, y nos enseñe. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando por medio de tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a desarrollar la cuarta parte del tema sobre la fraternidad, la ruptura de la fraternidad. Hasta este punto, ya en la pasada exposición, vimos la caracterización de la vida de Noé, todo lo que implicaba Noé, cómo Noé caminó con Dios, cómo Dios lo llamó en medio de una generación impía, cómo Dios le mostró su gracia, cómo Dios le concedió ser salvado del diluvio y cómo lo usó para predicar a sus hijos y que sus hijos y su familia también entraran en el arca y fueran salvados del diluvio. Ahora entramos al capítulo 9 del libro de Génesis, desde el versículo 18 al 29. Vamos a estar leyendo. En este texto vamos a desarrollar como eje central lo que es el honor y la vergüenza, lo que es los hijos que dan honor a sus padres y los hijos que exponen imprudentemente la vergüenza de sus padres. Todos sabemos que el honor es un valor central en el mundo de la Biblia, tanto así que de la constitución esencial del pueblo de Dios está el mandato de dar honra a sus padres. Entonces, a la luz de ese contexto general de la Biblia, vamos a ver también lo que implica la violencia dentro del seno familiar y cómo la falta de honor por alguno de los hijos hacia uno de los padres engendra en este caso la ruptura de la fraternidad. Se rompen las relaciones entre los hermanos por causa de que uno de ellos deshonra a su padre. Entonces leamos el texto. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán será su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Del análisis del texto vemos que el relato comienza presentando primero a los hijos. Dice, y los hijos de Noé. Esta es una forma como el autor nos coloca en el centro de lo que va a tratar. Él se refiere a Noé
pero en relación a las actuaciones de los hijos de Noé. Él se refiere otra vez a mayor y menor, a hijo mayor, hijo menor. Si usted ha notado, los anteriores casos de fraternidad son los hijos mayores los que abusaban de los hijos menores. Ahora se van a ver cómo uno de los hijos menores es el que agrede a su padre en la parte de su honor, descubriendo su desnudez. El texto resalta en primer lugar que Noé plantó y se embriagó, cosa que de por sí es reprochable. Todos conocemos que la embriaguez es algo que la Biblia prohíbe, y desde esa época hasta hoy sigue estando vigente en la parte de la prohibición de la embriaguez. Miren que el texto también dice ver la desnudez y no ver la desnudez. Eso es lo que hace la diferencia entre los dos hermanos. Algunos pretenden justificar la gravedad de la falta o explicar el porqué de la maldición recurriendo a introducir temas que no están en el texto, como decir que hay un abuso sexual por parte de Cam hacia su padre. Pero el texto aquí no usa la palabra conocer, que es la que propiamente se refiere a relaciones. Dice ver. Y además de eso, la diferencia está en que los otros hermanos caminan hacia atrás para no ver. El tema de un abuso por parte de hijos a padres sí se da, pero es en el tema de Lot, donde la Biblia habla claramente que las hijas se acostaron con su padre. Aquí no se está refiriendo a eso. El problema sobre todo está en que nuestra cultura no está acostumbrada a apreciar el valor que da la Biblia al tema de la honra. Y sobre todo el valor que da la Biblia al tema de que los hijos honren a sus padres. En un mundo como el nuestro, en donde sobre todo estamos acostumbrados a ver todo tipo de violencia de los padres contra los hijos, pero también estamos acostumbrados a que se dé todo tipo de violencia, sea verbal, sea física, de los hijos hacia los padres. Eso comienza por las burlas, por los gestos, y ha terminado hasta en homicidios de hijos hacia sus padres. Ha terminado en divisiones de familias, porque los hijos tienden a tomar o a formar partido frente al trato que alguno de los hermanos da a uno de los padres. Y la Biblia lo registra tanto cuando es el padre el que trata con preferencia a uno de los hijos, que genera siempre conflictos entre hermanos, o cuando uno de los hijos trata mal a uno de los padres, generalmente también eso rompe la fraternidad y crea un conflicto entre los hermanos por el trato que se está dando a los padres. Desde el Éxodo quedó en la constitución del pueblo de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y es, dice Efesios, el único mandamiento que tiene promesas de larga vida y de prosperidad. Esa prosperidad es la que se le niega a Cam cuando le dice: vas a ser esclavo el resto de tu vida de tus hermanos. Vas a quedar como siervo de los siervos de ellos. El primer punto que vamos a tocar es santos imperfectos, la fragilidad de Noé. Para ilustrar que, así como Noé, miren que la escritura hasta aquí había hablado, y en la exposición anterior habíamos dicho, Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En el versículo 12 del capítulo 6 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, pero
Noé no. Estamos hablando entonces que la caracterización general que le hace la Biblia a Noé es la de un hombre justo. En Hebreos vuelve a aparecer como un padre de la fe. Pero la Biblia no oculta, no tapa las fragilidades y los pecados de los hombres santos. Lo que estábamos hablando, cuando decimos que la perseverancia de los santos, no estamos diciendo que ese santo de ahí en adelante será impecable. No, hay que reconocer que la fragilidad permanece como remanente en el corazón del hombre. Y sí, hay que reprochar la actitud de un padre que se emborracha y da lugar a exponerse a la vergüenza, a exponerse a la burla, y sobre todo hay que recordar cómo la desnudez ya tenía un contexto en el Antiguo Testamento que no habla de algo neutral, sino de algo que se asocia con la vergüenza producida por el pecado. Leamos Génesis capítulo 3, y eso nos da el marco de referencia para entender la gravedad de ver la desnudez. Era casi sinónimo de ver el pecado de. Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Producto del pecado, el hombre reconoce o puede conocer su desnudez. Ya no lo ve como algo natural como fue antes de la caída. De aquí en adelante, desnudez y vergüenza van de la mano. Ver la desnudez de alguien es someterlo a la vergüenza, ver su vergüenza, verlo en su condición pecaminosa. En el mismo relato, en el versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios no aceptó el vestido que ellos mismos se hicieron. Dios los vistió. En el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 15 al 16, volvemos a ver el tema de la desnudez. Habacuc 2 del 15 al 16. Y se relaciona también con la embriaguez, con el trago. Ay del que da beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Sobre la persona que hace eso, pronuncia un ay, dos. Y hay que recordar que en la literatura profética el ay era señal de juicio. Es una persona condenada por Dios, juzgada por Dios, la que hace eso, la que provoca la desnudez de otra persona. En el libro de Lamentaciones 4:21 también vemos el mismo tema de la desnudez. Lamentaciones 4:21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Embriaguez como sinónimo de juicio ahora. Ahora, la Biblia expresamente, con señalar que Noé se embriaga, ya está señalando su pecado. Pero el pecado de Noé no es excusa para el pecado de Cam.
La fragilidad de un padre no es excusa para que el hijo lo deshonre. Cuando el hijo deshonra a su padre, a pesar de eso, su padre sigue guardando la autoridad sobre él. Uno se pregunta, ¿cuál fue la intención de Cam al ir a contarle a sus hermanos? ¿Por qué no lo cubrió si podía hacerlo? ¿Qué buscaba él con exponer la vergüenza de su padre? La actitud de burla que implica el texto en el idioma original se ve un poco mejor. Cuando él sale, no sale a contar para informar, sino que sale a exponer el pecado de su padre delante de sus hermanos. Así lo entienden los hermanos y por ello ellos se cuidan mucho de no caer en el pecado de su hermano, de burlarse de la vergüenza de su padre. La actitud de menospreciar porque es viejo, menospreciar porque ha cometido un pecado, no pertenece a la Biblia. Al contrario, la Biblia da maldición sobre los hijos que maldicen a sus padres. Vamos a ver Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Miren que la Biblia no trata con ligereza el pecado de deshonra hacia los padres. Es un asunto delicado. Y tampoco trata con ligereza a los padres que permiten ese tipo de deshonra, porque eso daña a todo el pueblo. Por eso veremos más adelante cómo desde el Antiguo Testamento la ley de Dios le exigía al padre que si su hijo desplegaba ese tipo de conductas, lo llevara delante de las autoridades, el mismo padre, para que fuera apedreado. Dice, y así extirparás el mal del medio de tu pueblo. Así que no fue un ataque de ira lo de Noé, sino que él sabía lo que implicaba que las futuras generaciones que iba a tener su hijo siguieran ese tipo de conductas. La violación al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre era condenado con la muerte en el Antiguo Testamento. La sentencia era la muerte. Así que no es liviano el pecado de Noé, pero tampoco el pecado de Noé excusaba, como muchos jóvenes lo quieren hacer hoy. Es que tú hiciste X, por eso yo hoy hago Y. Como si eso diera excusa. Pues no. La Biblia sigue ratificando que la maldición de Noé se cumplió efectivamente en los hijos, porque Dios aprobó. Para una aplicación de este primer punto, todos debemos tener en cuenta nuestra fragilidad humana. No podemos ser imprudentes al dar lugar a embriaguez o otro tipo de cosas que traigan deshonra sobre nuestras propias vidas. Pero también hay que dejar claro, Noé es responsable de su pecado, como lo dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Fue culpable de esa disolución. Pero Cam es responsable de la actitud que tuvo frente al pecado de su padre. No cubrir la desnudez. Esto debe interpretarse, como hemos dicho, a la luz de todo el texto de la Biblia, de la importancia de la honra. Ahora vamos a ver otra cosa y es ir precisando. No se trata de que ahora los hijos cubran
de forma inadecuada, ocultando los pecados de los padres. Tampoco es ese extremo. Lo que sí vemos es cómo la actitud de un hijo rompió la comunión entre los hermanos. De aquí en adelante, entre los descendientes de Sem y los descendientes de Canaán, se desarrollaría siempre una rivalidad, una guerra y un conflicto. Así, notemos que Noé, por emborracharse, se expuso a la vergüenza. Esto es expresión de la condición pecaminosa que todavía tenía este hombre de Dios. Hay que recordar siempre que a pesar de que Noé caminaba con Dios, a pesar de que Noé había sido llamado por Dios, había sido guardado por Dios, aún así su imprudencia y su embriaguez le llevaron a exhibirse públicamente y a exponerse a la vergüenza. Pero el principio de la Biblia no es que cuando un hermano cae, exhibirlo públicamente. Y mucho menos cuando es el hijo quien descubre la desnudez. Ese principio está en Proverbios 23, 22. Donde dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ya vemos cómo el lenguaje de la Biblia es tan fuerte cuando un hijo deshonra a su padre. No es cosa que la Biblia trate con ligereza. No, pobrecito, es que él es malcriado. No, él es un hijo rebelde. Y la sentencia contra eso era la muerte. No era tratado con una forma ligera, como lo hizo Can con su padre ante sus hermanos. Ahora, nótese que vio desnudo a su padre, inconsciente, y no lo cubre. No se preocupó por cubrirlo. Antes, por el contrario, la conducta del hijo lo que hace es exhibirlo, burlarse y exponerlo. No cubrirlo era dejarlo expuesto a más vergüenza. Esa conducta refleja una falta de amor, como lo resalta el Proverbio 10:12. Donde dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Debe haber un principio de misericordia hacia la fragilidad del hermano que cae y que se expone a la vergüenza. El principio de la Biblia es seguir tratándolo con misericordia. Ahora, aunque él por su pecado se exponga a la vergüenza, eso no me da mi licencia para seguir avergonzándolo o para permitir que otro imprudentemente lo avergüence. Ese es el principio. Ese principio también se encuentra en la carta de Pedro, primera de Pedro 4:8. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer para poder ir un poquito más. Y ante todo,
Bien. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Con este principio estamos diciendo, los hijos no pueden pretender exigir perfección de sus padres para honrarlos, como Dios les manda. Es decir, el hijo no puede pretender que para que su padre tenga autoridad sobre él y para que él esté obligado a honrarlo, el padre debe ser perfecto, porque no es realidad humana. Ni el padre es perfecto, ni el hijo que rechaza la disciplina es perfecto. Pero Dios ha establecido un orden que el hijo debe respetar. El único perfecto es Dios. Así que los hijos no pueden usar las imperfecciones de los padres como excusa para dar rienda suelta a su rebelión. Eso no lo permite la Biblia. Y además, esa rebelión va a engendrar violencia, primero contra los padres y después entre los hermanos. Y eso rompe la fraternidad. Los hijos deben aprender a ser prudentes con la intimidad del hogar. Y resaltamos, no queremos decir que los hijos tengan que tapar inadecuadamente los pecados de los padres. Lo que estamos diciendo es que debe haber una prudencia de los hijos, incluso también de los padres. El no estar publicitando las fragilidades ni de los hijos las fragilidades de sus padres. Deben seguir ambos mutuamente exhortándoles. Con relación a los padres, miren lo que dice 1 de Timoteo 5:1. Alguien que lo lea, por favor. No reprendas al anciano, no exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Miren que no se trata de cubrir el pecado, ocultándolo para que nadie lo conozca y así no sucedió nada. No. ¿Por qué Can no cubrió la desnudez de su padre y procedió como este principio? Padre, has cometido un grave pecado delante de Dios. Como hijo, de acuerdo a la Escritura, te exhorto a que no des lugar a que sobre tu propia vida caiga la vergüenza del pecado, como lo dice Pablo a Timoteo. Y él lo dice en el contexto de un pastor menor, porque Timoteo era más joven que muchos de los que estaban en su iglesia. Le dice, mira, si tú ves a alguien en edad mayor que tú, vas a proceder con él como si él fuera tu padre. Entonces vas a exhortarlo, es decir, vas a hablarle con humildad, con mansedumbre, sin faltarle al respeto, sin deshonrarlo, y le vas a mostrar que está cometiendo una falta. Ese es un principio aplicable para todo hijo. Padre, tú mismo me has enseñado que eso no está bien delante de los ojos de Dios. Tú mismo estás avergonzando el evangelio que estás predicando. Padre, vuélvete de eso. Mira que tú sabes cuánta diferencia hay entre una actitud de esa de un hijo frente al padre a la que vemos hoy. Cuando el padre llama la atención, es que tú también eres X, Y, Z y esto. Eso es rebelión. Y en la Biblia antes eso le costaba la vida al hijo desobediente. Por eso, padres, no tomen con ligereza eso. Porque al hijo que consienten hoy puede ser el que mañana sea la causa de la vergüenza de toda la familia. A ese hijo rebelde que hoy se consiente puede ser el que mañana levante su mano contra su padre y lo asesine. Porque el padre, creyendo que por amor, eso no es lo que dice la Escritura.
Ni el amor del hijo puede llevarlo a ocultar al padre la realidad de su pecado, ni el amor del padre puede llevar a que el padre quiera echar los pecados como hacen los que barren debajo de la alfombra y listo. No. Ese no es llamado de la Biblia ni para el padre ni para el hijo. Pero sí hay que hacerlo como la Biblia lo dice. Otro ejemplo está en 2 de Timoteo 4:2. ¿Quién lo puede leer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para tomar el principio, cuando es un mayor el que se va a exhortar, la Escritura dice que lo haga con toda paciencia y lo haga con la doctrina de la Biblia. Es decir, ese hijo debe tomar el texto bíblico que dice: no os embriaguéis con vino, y decir a su padre: mira lo que Dios te dice, mira lo que estás haciendo mal delante de Dios. No soy yo el que lo está reclamando, es el Señor el que te está hablando y te está exponiendo delante de nosotros, tus hijos, a la vergüenza. Por favor, corrige ese camino. Nada impide que el hijo de esa forma llame la atención de su padre, pero la otra forma es la rechazada. Cuando el hijo pretende usar esas fragilidades del padre para manipular: pero es que tú también, entonces me tienes que dejar. Eso se llama manipulación. Para extorsionar, le digo a mi mamá, o para cualquier otra cosa fuera del contexto bíblico. Eso no se puede permitir. Los padres no pueden permitir eso. De ahí que no nos debe parecer extraña la rudeza con la que Noé trata a su hijo. Si usted lee con detenimiento hasta este texto, solamente Dios es el que ha ejercido maldecir. Donde maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra. Ahora Noé, ejerciendo la autoridad que Dios le da, profiere también una maldición contra su propio hijo. La Biblia nos habla de que debe ser nuestra palabra sazonada con gracia. Debe ser la exhortación seguida del principio de la misericordia. Entonces, los hijos deben tener cuidado de no usar las debilidades paternas para abusar de los padres. Como Can pretendió usar la debilidad de su padre para humillarlo públicamente delante de sus hermanos. Miren lo curioso, es el hijo menor el que hace eso. Es el hijo imprudente, insensato, que cree que los otros hermanos mayores le van a festejar su actitud. Y resulta que si usted ve el prudente silencio de los hermanos mayores, van y cubren. Pero uno puede preguntar: ¿y quién le dijo a Noé lo que había sucedido? ¿Cómo se enteró él de lo que había hecho su hijo menor? Sin duda porque los hijos mayores le dijeron: mira, padre, lo que ha hecho tu hijo. Él vino a contarnos esto, pero no te cubrió. Tampoco habló en privado contigo ni nada de eso. La decisión entre los dos hijos frente a la honra del padre es lo que rompe la fraternidad. La diferencia es una diferencia ética: ver o no ver, honrar cubriendo o deshonrar viendo. Ese es el eje que pone el texto. La decisión de los hijos fue: voy a honrar a mi padre no viendo su desnudez. Sin duda que el texto no nos aclara y no entra en detalles si fue por puro accidente que Can vio a su padre desnudo. De haber sido así,
el pecado no estaría en eso. Como hemos dicho, el mismo padre se expuso a la vergüenza. Pero las actitudes posteriores del hijo son los que hacen la diferencia. Lo dejó desvalido y no lo cubrió. Y de nuevo insistimos, no podemos, no es la idea del texto ocultar el pecado del otro. La idea del texto es exhortar, pero nunca es justificable usar las debilidades del hermano para menospreciarlo, para humillarlo. Tampoco es excusa para menoscabar su autoridad. En el texto, cubrir es signo de honra y de comprensión de las debilidades, no de esconder el pecado de nadie, pues el mismo relato es el que lo pone a la luz. Es el mismo relato el que dice, por esto fue lo que hizo Noé. Es Dios mismo el que lo saca a la luz. Así que el principio no puede ser usado para que el padre amenace a un hijo diciéndole, tú no puedes decir nada de lo que has visto por esto, porque yo soy tu padre. Ese no es el principio. Pero el principio también exige al hijo actuar con prudencia, con discernimiento, y ese hijo, si habiendo exhortado a su padre en privado, ese padre sigue con todo ese tipo de conductas, tiene las autoridades de la iglesia para poner eso delante del resto de los encargados. La deshonra y sus consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de la deshonra de Cam? La primera es la maldición paterna. Es la primera vez que aparece la disciplina paterna en el relato del Génesis. Y miren con la severidad que aparece. Noé es padre igual que Dios es padre. Así como Dios profirió maldición, Noé profiere maldición. Esta es la tercera maldición. La primera maldición está en Génesis 3:14, la segunda en Génesis 3:17. La tercera está en Génesis 9:25, este texto. La maldición consiste en romperse la igualdad de los hermanos. Cuando Noé dice, tú serás esclavo, en adelante serás esclavo, y la servidumbre aparece 3 veces en el relato. Serás siervo, serás siervo, serás siervo. En eso consiste la maldición. La bendición está relacionada con que Dios siga teniendo especial cuidado de Cam y de Jafet. Y para el tema de la fraternidad, miren cómo la bendición tiene que ver con que ambos hermanos seguirían permaneciendo juntos. Dice que Jafet habitará en las tiendas de su hermano Sem. Ellos dos seguirán permaneciendo hermanos. Entonces aquí vemos cómo las relaciones entre los padres, de los hijos con sus padres, moldea las relaciones entre hermanos. Aquí lo que Dios hace es una distinción entre decir la prosperidad y la bendición del hijo depende de ese honrar a su padre y a su madre, porque el mandato implica a ambos. No es que honro a mi padre, pero a la vez trato con cualquier tipo de ligereza a la madre. Y sobre todo la consecuencia es, de aquí en adelante estos dos hermanos permanecerán por la gracia y la bendición de su padre unidos. Los pecados de uno, Cam, marcaron el rumbo de sus generaciones, así como el pecado de Adán marcó el rumbo del resto de la humanidad. Esto es porque los hijos tienden a imitar las acciones de los padres, y en este caso vemos en la historia bíblica cómo el pueblo de Canaán
de aquí en adelante se caracteriza por la práctica de todo tipo de inmoralidades sexuales. Los padres no pueden permitir que hijos contumaces y rebeldes ejerzan violencia sobre ellos. Si estos hijos dicen ser creyentes y persisten en esa actitud, los padres deben llevarlos ante las autoridades de la iglesia y ponerlos en disciplina por ese tipo de actitudes. Si eso sigue así, si no se escucha todavía la iglesia y los hijos siguen ejerciendo violencia sobre los padres, porque miren, hay casos donde hay violencia física, hay golpes, hay insultos, hay todo tipo de atentados contra la dignidad de los padres. De todo tipo, de lo que uno menos cree. Un padre creyente no puede encubrir esa actitud de su hijo. Y si es necesario, debe llevarlo no solo ante las autoridades de la iglesia, sino ante las autoridades civiles. Porque eso es constituir un delito. Y eso no se puede permitir en el seno de una familia. Entonces, aunque resulte muy duro para un padre, debe hacerlo por el propio bienestar de su hijo. No debe permitir que él crezca ejerciendo violencia ni contra él, ni contra sus hermanos, ni contra nadie. Miren cómo aparece ese principio en Deuteronomio 21, del 18 al 21. Sí, Deuteronomio capítulo 21. Miren, 21 del 18 al 21. El asunto de la violencia en el seno de los hogares está tomando en nuestra ciudad y en nuestro país dimensiones alarmantes. Esto es una realidad. Muchos padres están siendo golpeados, amenazados, extorsionados por sus propios hijos y no denuncian. Y algunos padres creyentes creen que no pueden hacerlo legítimamente delante de las autoridades. Pues no. La Biblia dice que el padre llevaba a ese hijo delante de todas las autoridades para que fuera condenado a muerte públicamente. Hoy no es así. Pero hoy siguen habiendo autoridades que se encargan de regular todas esas cosas y no puede el padre someterse a semejante esclavitud por tener un hijo contumaz y rebelde. Deuteronomio 21 del 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Miren que ya el padre ejerce la disciplina y el hijo permanece contumaz y rebelde. Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, las autoridades, y a la puerta del lugar donde viva, que era, acuérdense que la puerta era donde se administraba justicia. Dice, lo llevará al tribunal civil y le dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vemos cómo no se trata con ninguna ligereza el asunto de la rebelión de los hijos. Eso obviamente no es tampoco excusa para que ahora los padres maltraten, porque la Escritura también prohíbe eso. La Escritura es clara cuando dice que el padre no debe exasperar ni provocar a ira a sus hijos. Pero es una realidad de la que la iglesia debe hablar hoy.
porque es algo que se está viendo. Creo que no hay sino que medio mirar un noticiero para ver madres que asesinan a hijos, hijos que asesinan a sus abuelos, hijos que asesinan a sus padres, hijos que asesinan a sus hermanos, padres que violan a sus hijas. Frente a esa realidad, la iglesia también está llamada a sentar un precedente. Y cuando un ministro de la iglesia se enfrenta contra eso, contra una denuncia de un padre que está siendo maltratado por su hijo, si ese hijo no escucha la corrección, ese hijo debe ser sometido a la disciplina de las autoridades competentes para que eso no quede de esa forma. Y eso va para el maltrato, para la violencia incluso entre la pareja. Pero a ese punto llegaremos después. Miren que el relato también habla de violaciones entre hijos, entre hermanos. El caso de Amnón y Tamar. Así que la Biblia no oculta toda esta realidad de la violencia por causa del pecado en la sociedad. Y todo eso se presentaba desde esos tiempos. No estamos viendo nada nuevo. La corrupción del corazón humano sigue siendo igual. Hijos que no obedecen, hijos borrachones que maltratan, hijos drogadictos que maltratan, todo eso se ve. Entonces estamos tomando como un principio esto, como un principio de la disciplina paterna que debe ejercerse, y cuando el asunto no puede ser manejado por los padres deben recurrir, buscar las ayudas que se necesiten para ayudar al hijo y para ayudarse ellos frente a esas situaciones. Porque la realidad es que vivimos todavía en un mundo caído en el que la violencia sigue haciendo estragos en todas las dimensiones de la familia y de la sociedad. Entonces, para los padres creyentes, sí hay que reconocer cuando se ha cometido un pecado, y también es bíblico cuando un padre ha cometido un pecado pedir perdón al hijo, pero no puede permitir que la conciencia de su propio pecado le lleve a olvidar sus responsabilidades de ejercer disciplina con relación a las faltas de sus hijos. No puede permitir que eso se vuelva ocasión para que los hijos le manipulen diciéndoles que tú hiciste, no hiciste, en fin. Eso no puede permitirse. Los hijos creyentes, el amor hacia sus padres debe llevarles a la consideración de la fragilidad de estos. Debe llevarles a reconocer que también son pecadores. Debe llevarles en amor, exhortarles cuando perciban esa debilidad en el carácter de los padres. Pero el pecado no debe llevarlos a pretender hacer burla, a menospreciar o a no reconocer o rechazar la autoridad de los padres. Como hijo creyente, si un hijo ve eso, tiene la obligación de exhortar a su padre a que siga viviendo una vida para Cristo hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que debe hacer. Exhortarle como hijo: Padre, he visto que te has apartado del ejemplo que me has dado, porque no había dado ejemplo de haber caminado con Dios a sus propios hijos. Pero veo con tristeza que hoy tú mismo te estás apartando del camino que me has enseñado. Veo que estás fallando en tu caminar con Cristo. Por eso hoy, como tu hijo, por amor y con respeto, te exhorto a que no te desanimes en tu caminar, a que sigas perseverando, a que te vuelvas y te arrepientas de eso. Y hermano, tus debilidades no son la excusa para que un hijo te desprecie, se burle o quiera cubrir con tu pecado su propio pecado. No puede ser usado para eso. Ahora, el principio es acogerse en las tiendas. Noé daba entrada a sus hijos a su tienda, pero también ese hijo abusó
de esa fraternidad que su padre le tenía, de esa libertad que su padre le había concedido. Tanto padres como hijos son invitados a acogerse, a compartir ambos los dones que Dios les ha dado. Para una persona que no es creyente, si eres padre, piensa que la mayoría de las veces tus pecados están contribuyendo a extraviar a tus hijos. Tus pecados están contribuyendo a llevarlos, a arrastrarlos junto a ti al camino de la perdición. Solo cuando tú te vuelvas a Cristo podrás ser instrumento de Cristo para que ese hijo también se vuelva al Padre y se arrepienta. Y a los hijos que tienen padres que no son creyentes, la rebeldía nunca tiene excusa. Y la debilidad de un padre no exonera de la responsabilidad por sus propios pecados. Dios le juzgará a él por sus pecados, así como nos juzgará a nosotros por nuestros pecados. Pero la rebelión nunca será excusada. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque tú nos ayudas, Señor, porque tú nos sostienes. Te pedimos, Señor, a que podamos aprender cada día más a amarnos y a acogernos los unos a los otros, a exhortarnos en amor, Señor, a no menospreciar a nadie y a seguir creciendo, Señor, en sabiduría, en gracia, a seguir, Padre Santo, caminando contigo. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, ayuda a los padres a ser ejemplos de sus hijos y ayuda a los hijos, Señor, a aprender a ver con madurez y con discernimiento las faltas y los defectos, Señor, los pecados de sus padres. Que se conviertan esos hijos, Señor, en acompañantes, en animadores de sus padres, Señor, en aquellos que también les exhortan a vivir y a seguir viviendo para la gloria de Cristo. Que todos, Señor, reflexionemos sobre todos estos aspectos y que tú seas guiándonos y fortaleciéndonos a seguir ejerciendo, Señor, una disciplina piadosa y a seguir viviendo en misericordia y en paz los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén.